El siguiente video fue creado con el único fin de entretener, pero por sobre todo informar. Las siguientes pruebas o acusaciones que observarás a continuación no están del todo aseguradas. Si usted se considera una persona incrédula por encima de sensible, le pedimos no observar el siguiente material. Se recomienda la discreción del espectador. Venezuela. ¿Qué es lo que se te viene en mente al escuchar llamar el nombre de esta nación? Probablemente la asocies inmediatamente con el término de desabastecimiento, y estás en lo correcto. Este país se encuentra en un estado crítico desde ya hace más de media década, ahogándose en un sinfín de desgracias cada vez más imposible de salir. En definitiva, Venezuela se encuentra en crisis. Es lo que todo el mundo sabe. Pero, ¿conocen realmente las verdaderas razones y causas? Lo más probable es que no. Pues en su mayoría, la población es indiferente a la desgracia ajena que hoy en día sufre toda una nación, por lo tanto, no les importa la información. Y tal cual mencionado en un video anterior, este país no es más que una etapa bajo un rol, a favor del nuevo orden mundial. Bien. Antes de empezar con esta primera entrega de una saga de vídeos enfocadas en la realidad actual de países a nivel global, hace falta aclarar lo siguiente. Estamos en riesgo de ser censurados. Ya no por strikes, sino a la clausura total del canal. Es por tal motivo que hemos tratado de aislarnos de este proyecto por más de 3 semanas. Sin embargo, no creemos estar en lo correcto. Preferimos morir de pie, antes que continuar viviendo sobre rodillas. El único deseo que tenemos, no es que compartáis este vídeo, sino seguir contando con su apoyo, y que ustedes mismos sean quienes informen a sus parientes y personas cercanas. Créanos que sus propias palabras, son mucho más convincentes que un simple vídeo de YouTube. Sin nada más que mencionar, empecemos. Socialismo. Este es el término que ha sido asociado por los medios de comunicación, como la razón principal del colapso de esta nación. ¿Qué tan real es esto? ¿Usted conoce verdaderamente cómo funciona un sistema socialista? Si su respuesta es afirmativa, sabría concretamente que los medios nos están engañando. Una breve definición de esta palabra, sería la siguiente. El socialismo es la doctrina ideológica económica, orientada hacia la izquierda política, que se basa en la organización social, en la cual exista una igualdad equitativa total. En general, esta ideología es buena y a su vez neutral, ya que posee más buenos que malos aspectos. Sin embargo, influyó demasiado en la triste realidad actual de la República Venezolana, tras manipulación y intervención de superiores, en la cual nos enfocaremos a continuación. Para entender el grave estado de este país, es necesario enfocarnos en las 2 etapas de esta nación, el antes y el después de su colapso. Esto involucra a los 2 últimos jefes de Estado, a cargos de esta nación, en sus respectivas épocas de mandato. Por un lado, tenemos al fallecido expresidente Hugo Chávez. Y por el otro, tenemos a Nicolás Maduro, quien es el actual gobernante superficial de esta nación. Ambos personajes, son las principales piezas claves del actual estado decadente de Venezuela. Empecemos por analizar a Chávez. El también llamado padre de la revolución bolivariana, es posiblemente hoy en día, el ex jefe de Estado más despreciado de su nación. Pues muchos lo inculpan de ser el principal responsable del estado lamentable de Venezuela. Y esto fue gracias a los convencionales, comprados y masivos medios de comunicación. Tal cual fue mencionado en un inicio, estos muy aparte de alimentar la deshumanización de la población con morbo y noticias amarillistas, desesperanzando a sus civiles, culpaban al gobierno socialista de Chávez de tal estado crítico vivido hoy en día en esta nación. ¿Esto no les resulta familiar? La destrucción de una figura pública a manos de los medios de entretenimiento y adoctrinación de masas. Quien está despierto, entenderá. Las figuras públicas, ya sean estas marionetas del mundo deportivo, de la industria musical, o de alguna casa política, todos son controlados. Y Hugo Chávez no fue la excepción. Su nombre pasmado en los Panama Papers, nos dan la razón. Este no fue más que otro títere a manos de las grandes élites, que en conjunto conforman una sola. Hugo Chávez no fue más que un peón rebelde, que gracias a sus actitudes fue asesinado. Y aquí algunas pruebas de lo mencionado. 5. Presencia reptiliana. Siendo posiblemente la prueba menos creíble o convincente, pero igual tomada como referencia de que este presidente conocía, sabía y era consciente de más de lo necesario, mencionó en una entrevista privada, querer ser recordado como un hombre, aclarando rotundamente serlo de manera física. Por lo que se descartaría su mención no literal, haciendo referencia a su lado espiritual. Es decir, mencionó de manera sutil, existir seres que se materializan como humanos, pero que no lo son. Que hablaran de Hugo Chávez, cuando usted no esté. ¿Cómo quiere que lo recuerden? ¿Cómo quiere que el mundo recuerde a Hugo Chávez? 2 palabras, dos que son un hombre.
Un hombre. Un hombre es lo que soy, eso sí, hombre. Hombre humano, pues. Hombre humano, porque hay seres humanos que no tienen forma humana, pero no son. Yo soy un humano. Hay seres humanos que no tienen forma humana, pero no son. Yo soy un humano. 4. Repudio hacia la élite. En una muy recordada cumbre iberoamericana, ocurrió un hecho que marcaría la condena total de Chávez. Y es que este denotó rechazo hacia la élite mundial, discutiendo con otros personajes los cuales están a favor de estos. Hace falta mencionar que Chávez, después de mencionar de manera exabrupta la existencia e invitación hacia un club secreto, haciendo referencia hacia los Bilderberg, la élite mundial, fue silenciado, apagándole su micro, mientras continuaba defendiendo el nombre de su nación y acción de revolución liberalista. Y que un día en Caracas me visitó. Ustedes saben quién es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. Y fue a Caracas y me dijo, vine a visitarte, porque vengo a invitarte a nuestro club, porque vengo a invitarte a nuestro club. Y yo oyéndolo. Venezuela, Chávez, tiene petróleo. Venezuela puede ir al primer mundo. Basta que tú decidas, tienes un fuerte apoyo popular, político. En fin, él venía a invitarme de parte del club. De parte del club. Pero que yo tenía que dejar las relaciones con Cuba, que no era buena esa amistad mía con Fidel. Para mí Fidel, hoy lo digo sin rubores, para mí Fidel es un padre. Un padre. Creo que el padre de los revolucionarios, de nosotros los revolucionarios de América Latina. Y un ejemplo de dignidad que ya muchos quisieran en este planeta. De dignidad, de lucha, de resistencia a un imperio el más grande de la historia, de resistencia a un imperio el más grande de la historia, a 90 millas, bloqueo, invasiones, terrorismo hasta biológico y químico. A 90 millas, bloqueo, invasiones, terrorismo hasta biológico y químico. Le dije a Aznar, mira, ¿y tú qué opinas de Haití? Esos países, porque tú dices que Venezuela tiene petróleo, puede ir al primer mundo y que yo debería sumarme al club. Le pregunto, mira, ¿y Haití? ¿Qué opinas tú? ¿Y Centroamérica? ¿Y África? Yo voy a pedir perdón porque yo voy a decir la palabra exacta que me dijo Aznar y pido perdón a la opinión pública, pero la voy a decir. Me dijo, Chávez, esos se jodieron. Por supuesto, nosotros en Venezuela seguimos nuestro camino, no entramos a ese club, no entramos a ese club, no entramos a ese club. 3. Rebeldía. Por más pruebas de corrupción y ensuciamiento moral hacia Chávez y sus secuaces corresponsables, aparentemente este nunca estuvo a favor de un nuevo orden mundial, tras ser un exaltado patriota. Es por ello que fue drásticamente asesinado. 2. Prevención de su muerte. En múltiples ocasiones, Chávez mencionaba que su mal, el cáncer terminal que lo afectaba, fue inducido por externos a su gobierno. Es decir, este inculpaba a agencias de inteligencia, tales como la CIA, entre otros, ser los principales generadores de esta enfermedad en su cuerpo, por ser considerado una amenaza, y claro está, lo era. Álvaro Colón estaba en un acto pidiendo perdón a nombre del Estado guatemalteco y pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que asumiera su responsabilidad, porque se ha demostrado que el gobierno de Estados Unidos, la CIA y no sé cuántos organismos más, lanzaron sobre Guatemala una operación biológica, química y radiológica y contaminaron de no sé cuántas enfermedades a no sé cuántos guatemaltecos, entre otras enfermedades venéreas, para hacer algunas pruebas. Ese es Estados Unidos, ¿eh? Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora, y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto. No lo sé, solo dejo la reflexión. Pero esto es muy, muy, muy extraño, que nos haya dado cáncer a Lugo, el presidente Lugo, a Dilma cuando era candidata, después vengo yo y pum,
A los pocos días, Lula. Y ahora, Cristina. Incluso utilizando la ley de las probabilidades. Fidel siempre me lo dijo: Chávez, ten cuidado. Chávez, ten cuidado porque tú te le tiras a la gente encima. Mira, cuidado, esta gente ha desarrollado tecnología. Tú eres muy descuidado, cuidado con lo que come, con lo que te dan a comer, cuidado con una, qué sé yo, una pequeña aguja y te inyectan no sé qué. Bueno, pero uno anda pues en manos de Dios por ahí. 1. Denuncia pública. En una entrevista con la prensa de manera abierta, una reportera de origen ruso desata lo que posiblemente haya desencadenado la mira de la élite mundial en Chávez. Esta joven pregunta acerca de por qué el occidente teme tanto a la victoria de Chávez en las elecciones. Para lo cual, este realiza confesiones totalmente impactantes, mencionando que los titiriteros del occidente, lo que tenían no era miedo, sino rencor. Por el simple hecho de que éste había hecho grande su nación, sin necesidad de endeudarse con la élite mundial, que financia la economía global. Es decir, Chávez hizo grande a Venezuela, sin necesidad de depender de los grandes banqueros, como normalmente toda nación suele estar bajo control. Haciendo mención también que este aclaró saber su futuro, siendo derrocado, en este caso asesinado, tal cual los anteriores gobiernos posteriores a las de él, gracias a sus resistencias por entregarles su materia prima, el petróleo, el oro negro, el crudo venezolano. Mencionando como últimas frases que marcarían su muerte, que su gobierno libre e independiente, es un peligro y mal ejemplo de independencia libre para los que pretenden seguir dominando este mundo. Haciendo una clara referencia hacia el imperialismo global, la élite mundial, el podrido sistema en el cual vivimos. Bueno, quería preguntar por qué el occidente tiene tanto miedo de usted y de su victoria ¿Quién? en estas elecciones. Tú has captado que sea miedo. Los poderes de occidente. Porque este país, nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno, tiene una importancia, una importancia grande. Si lo vamos a ver por el lado económico, la primera reserva de petróleo de este mundo. La primera reserva de petróleo de este mundo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes: Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero te estoy hablando de los gigantes petroleros. Ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo. Todos los presidentes que por aquí han pasado y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, comenzando el siglo XX. Después Isaías Medina. Después Carlos Delgado. Antes de él Rómulo Gallegos, un gran escritor. Carlos Delgado lo asesinaron. Y yo, derrocado. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente necesitan ese petróleo. Pero además de eso, Venezuela, además del petróleo, está la parte política. Se trata de lo que algunos llaman el mal ejemplo. El mal ejemplo de Venezuela, ¿ves? Bueno, algunos lo llaman ellos el mal ejemplo. Gana Lula y luego comienza un proceso de un despertar, un renacimiento del proyecto Sur o del proyecto Suramérica, que tenía más de 100 años y mucho más defenestrado, cercenado. ¿Cuántos golpes de Estado dieron aquí en este continente? ¿Cuántos han dado? Y todos, sin excepción, planificados desde Washington. Y todos, sin excepción, planificados desde Washington. ¿Cuántos asesinatos de presidentes? Pero ni Brasil se salvó, siendo un gigante de golpes de Estado, asesinatos, conspiraciones. Argentina, Brasil, Centroamérica, el Caribe, todo.
Entonces, el mal ejemplo, entre comillas, de un país que es capaz de levantarse. Fíjate, ¿cuándo se levanta Venezuela? Cuando se decía que ya lo que imperaba en el mundo e imperaría era el consenso de Washington. Te levantó Venezuela contra el neoliberalismo. Y cómo un país como Venezuela se desprendió del Fondo Monetario Internacional sin ser una potencia. Y cómo un país como Venezuela se desprendió del Fondo Monetario Internacional sin ser una potencia. Nosotros no dependemos para nada hoy del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial. Hemos creado nuestro propio sistema económico interno y nuestras relaciones internacionales con países como Rusia. Nosotros hemos demostrado muchas cosas, sin el Fondo Monetario, sin el Banco Mundial, libres y soberanos y acosados por todos esos poderes, hemos bajado la pobreza de más del 60% a menos de 30%. En una década. Una pobreza acumulada de 200 años. La miseria, que era de 25%, va por 7%. El desempleo, que era de casi 20%, está en 7%. Alfabetizamos a más de casi 2 millones de venezolanos y somos territorio libre de analfabetismo. Hemos subido, según las evaluaciones de Naciones Unidas y sus organismos encargados, en el nivel de desarrollo humano y estamos hoy en el nivel alto de desarrollo humano. Aun cuando nos falta mucho por avanzar. Hemos creado un sistema de salud. Hoy todo este país tiene acceso gratuito a un sistema de salud. Antes la mayoría no tenía acceso a médicos ni a medicina. Hemos creado un sistema alimentario eficiente, de calidad, que garantiza 98% de las familias venezolanas hoy comen por lo menos 3 veces al día. Somos quinto país en el mundo en matrícula universitaria. Y segundo en América Latina, solo superados por Cuba. Y hasta ahí te lo dejo, te das cuenta, el mal ejemplo venezolano. Pero no es que sea, bueno, peligroso pudiera ser para los que pretenden seguir dominando este mundo. Seguir dominando este mundo. Seguir dominando este mundo. Como resumen de lo que hemos visto y escuchado hasta el momento, podemos llegar a la siguiente corta conclusión. Chávez fue un peón a cargo de una nación, como cualquier otro a nivel mundial. Sin embargo, este era liberalista, por lo tanto rebelde ante los ojos del verdadero poder mundial. Es por ello que fue asesinado con una arma biológica o nanoarma, pues hizo crecer a su nación, reduciendo los males y aumentando la calidad de vida, sin necesidad de depender al podrido sistema creado y fuera del control establecido por la élite, brindando de esa manera un mal ejemplo a las naciones prisioneras de esta. Habiendo mencionado esto, pasemos al siguiente personaje clave, superficial culpable, del actual estado lamentable de la República Venezolana. El actual presidente de esta nación, Nicolás Maduro. No hay mucho que decir de este personaje, pues es similar a todo presidente actual de toda nación a nivel mundial. Otro peón comprado, y manipulado al antojo de sus titiriteros, a favor de sus planes y agendas del nuevo orden mundial. Tal vez algunos discrepen, mencionando que este es un dictador, pero la verdad es que en realidad es solo una simple marioneta más del montón, bajo los hilos de control mundial. Y para entender este término catalogado, es necesario simplemente observar todas sus malas acciones para con esta nación. En lugar de ayudar a prosperar, trae abajo con mayor intensidad lo poco que aún queda de Venezuela. Y por si aún te encuentras bajo la duda con respecto a la aseguración de que Maduro no es más que otro peón bajo control de las grandes élites mundiales, que en conjunto conforman una sola, he aquí algunas de sus menciones literales y abogaciones de estar totalmente a favor del nuevo orden mundial.
Durante el debate general que tuvo lugar el 30 y 31 de agosto del 2012, bajo el lema Paz duradera, a través de una gobernanza global conjunta, unos países presentaron sus declaraciones que reafirman la importancia del movimiento después de 5 décadas de existencia, así como el importante papel y la contribución futura de nuestro movimiento en la agenda global de los próximos años. Lo que se ha hablado desde hace muchos años, 30, 40 años, un nuevo orden internacional tiene que surgir de esta crisis, y Sudamérica tiene que ser protagonista en el surgimiento de un nuevo orden internacional, más justo, más equitativo, donde se nos respete. En resumen, Venezuela no es más que un país destruido por la élite, a consecuencia de un peón rebelde, que trató de desprenderse del control a la que era sometida su nación. Y para entender que esto fue provocado, solo hay que saber que después de la muerte de Chávez, las finanzas de la industria petrolera cayeron en picada, como si los que se encontraran detrás de esta administración mundial, anhelaran la caída de esta nación, para de una vez por todas, deshacerse de lo que una vez fue una amenaza, y pronto apoderarse lo que tanto querían desde un inicio, las reservas petroleras. Tal cual lo hicieron en Irak, y ahora últimamente en Siria. ¿Simple coincidencia o evidente realidad? Solo usted es libre de obtener sus propias conclusiones. Observa a tu alrededor, no aceptes la mentira. Cuestiona la realidad, acepta la verdad.